Wall Street cierra la semana en rojo ante la posibilidad de una invasión inminente de Rusia a Ucrania. Bienvenidos a la economía de DW, soy Juliana González. El mensaje de la Casa Blanca ha generado nerviosismo en los mercados de valores. El alto representante Sullivan pidió también a los estadounidenses en Ucrania que intenten salir de allí en un plazo no superior a 48 horas, porque un asalto aéreo ruso dificultaría su salida. Este mensaje refuerza la negativa del gobierno de Estados Unidos de enviar aviones directamente a Ucrania para evacuar nacionales. Esto para evitar cualquier especulación de agresión por parte de Rusia. Y nos vamos a Nueva York para tomar el pulso a los mercados ante este anuncio del funcionario de la Casa Blanca y saludamos allí a nuestra analista financiera Ana Nieto. Hola Ana, cuéntanos cómo cerró Wall Street ante este anuncio de un ataque que podría ser perpetrado en poco tiempo. Hola Juliana, pues mira, los mercados llevan tiempo en corrección y el viernes estaban digiriendo a la baja los malos datos de la inflación y la posible respuesta que la Reserva Federal daría a ello. Cuando las noticias llegaron de la Casa Blanca sobre la situación en Ucrania, todo se dio la vuelta. Se tumbaron, sin duda ninguna, todos los ánimos de los inversores y se profundizaron las pérdidas en apenas una hora. Los principales índices, el Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500, registraron muy fuertes pérdidas, más del 1,5%, en particular el Nasdaq un 2,8%. Se dejan así en la semana más de un 1%. El viernes el único valor que subió, los únicos valores que subieron fueron los de energía, petróleo y empresas de armamento. Estos eran los únicos territorios de ganancias. Los de pérdidas fueron el resto, incluidos los de alto riesgo, como pueden ser las criptomonedas. El bono del Tesoro, con los rendimientos al alza por la subida de las tasas de interés en las últimas semanas, se dieron la vuelta también justo una hora antes del cierre de los mercados. El bono a 10 años, el bono a 10 años del Tesoro, tenía un rendimiento de un 2%, que no se había visto desde el año 2019, y ayer, el viernes, a cierre de mercados, se quedó en 1,95. Ana, detengámonos un momento precisamente y brevemente en el asunto del petróleo y del gas, que son los activos más sensibles en estos tiempos de conflicto. ¿Qué tenemos allí? Pues tenemos fuertes subidas en ambos, tanto en gas natural como en petróleo. En petróleo, en particular, la subida fue del 3%. El barril de petróleo este viernes ha quedado, en el caso del Brent, en 94,4 dólares el barril, y el de Texas ha quedado en 93 dólares por barril. Los volúmenes de intermediación también se dispararon una hora antes del cierre de los mercados. Y esto llega en un momento en el que la Agencia Internacional de la Energía ha dicho que esperan una demanda récord de petróleo este año. Todo ello cuando el mercado está muy tenso, ya estaba antes de esta situación y ahora se puede tensar más. Solamente dos países, Arabia Saudí y Emiratos Árabes, tienen capacidad para subir la producción, pero está por ver que esto vaya a ocurrir. La Casa Blanca ha dejado caer que puede liberar partes de sus reservas estratégicas para bajar el precio del barril, que algunos analistas, como los de JP Morgan, consideran que podría llegar a los 120 dólares por barril en caso de que hubiera conflicto con Ucrania. Muchas gracias, Ana Nieto, por estos análisis y hasta muy pronto. Gracias, Juliana. Es un fenómeno conocido, la dolarización. Hablamos del reemplazo de la moneda local por el dólar, casi siempre con la esperanza de romper con las espirales inflacionarias y recuperar la confianza. Ha sido una práctica a la que han recurrido varios países en América Latina, unos de la noche a la mañana y otros paulatinamente. Este viernes se cumplen 2 décadas desde que Argentina puso fin al llamado Plan de Convertibilidad, en otras palabras, de la paridad 1 a 1 entre el peso y el dólar, un experimento considerado poco satisfactorio. En otros países, como El Salvador, el dólar desplazó al colón y se convirtió desde 2001 en la moneda oficial del país. Y para hablar de este fenómeno, invitamos a nuestro programa a Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, quien nos acompaña desde San Salvador. Un gusto, Ricardo. En la región tenemos países que apostaron por la paridad, otros por el reemplazo, y en otros es un fenómeno que se viene dando de manera casi orgánica. Pensemos, por ejemplo, en Argentina, que tiene un sistema prácticamente bimonetario. ¿Cuál es su visión sobre este proceso?
Bueno, el gusto es mío. Sin duda todas las economías latinoamericanas dependen mucho del dólar, pero de ahí a dolarizarse es una receta que no recomendaría, especialmente porque en época de crisis es como tú intentes andar en una bicicleta, pero resulta que ya le has quitado una de las llantas. No debemos de olvidar que la política monetaria es fundamental y un país que dolariza, pues prácticamente decide quitar la política monetaria como un instrumento para poder afectar las distintas variables económicas de un país. Ricardo, ¿y pueden realmente las economías completamente dolarizadas, pongamos como ejemplo El Salvador, dar vuelta atrás a este proceso de dolarización? Bueno, no ha habido hasta este momento un país que lo haya hecho, ¿no? Esto es como cuando tú te realizas un tatuaje y luego te lo quieres quitar. Realmente va a ser muy difícil y posiblemente sea peor quitártelo que dejártelo. Si no existen hasta este momento evidencia, es porque seguramente ningún país se atreve a hacerlo porque los costos pueden ser más altos que los beneficios. Ricardo, ¿y qué pasa con las bancas de las economías emergentes dolarizadas? Pensemos, por ejemplo, el caso de Uruguay, ante el anuncio de un próximo endurecimiento monetario por parte de los Estados Unidos. Bueno, esto va a ser algo que va a pasar factura en los distintos países de la región. Vamos a ver un incremento de las tasas de interés. Lastimosamente, cuando en Estados Unidos las tasas de interés han estado bajas, esto no necesariamente se ha traducido también en los países de América Latina. Sin embargo, cuando las tasas de interés empiezan a aumentar, esto afecta el acceso al financiamiento de los gobiernos, pero también de los ciudadanos. Eso sin duda es una situación muy compleja. Ricardo, y ya para terminar, ¿qué podemos esperar que pase, digamos, en el futuro precisamente con esos procesos? Y me quiero centrar en un país como el tuyo, donde aparte de la dolarización están además teniendo el tema del Bitcoin. Sí, El Salvador sigue siendo un experimento, sobre todo no solo por la dolarización, sino también ahora por la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal. A las puertas de casi 6 meses de haber adoptado esta medida, todavía no se ven de manera tangible los beneficios, especialmente para la ciudadanía, y sigue siendo un experimento que hasta ahora le ha costado al Estado 225.3 millones de dólares. Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, muchas gracias por estos análisis y hasta pronto. Hasta pronto, un gusto. Y nosotros cambiamos de tema. La nueva fábrica de Tesla en Alemania está lista para comenzar su producción, aunque todavía no cuenta con los permisos necesarios. Tesla planeaba comenzar a operar en julio del año pasado, pero además de los retrasos en las licencias, las demandas de residentes y grupos ambientalistas están frenando su agenda. La planta está muy cerca de conseguir el permiso, aunque ahora se enfrenta al problema de la escasez del agua en esta región. La economía británica repuntó un 7,5% el año pasado gracias a la flexibilización de las restricciones de la COVID-19, recuperándose parcialmente de un colapso histórico provocado por la pandemia. Se trata del mayor incremento del PIB en el país desde el 41 y es la subida más fuerte del año pasado dentro de las economías avanzadas que componen el G7. La economía de Reino Unido creció un 1% en el cuarto trimestre a pesar de la aparición de la variante Omicron. El ministro de Finanzas, Rishi Sunak, asegura que la economía británica demostró ser notablemente resistente. Y el Super Bowl de este domingo enfrenta a los locales, los Rams de Los Ángeles, contra los Bengals de Cincinnati por el máximo galardón del fútbol americano. Tradicionalmente, esta final es vista por millones de televidentes, lo que la convierte en el evento más importante para los publicistas. La cadena NBC, que retransmite esta final, podría alcanzar un volumen de negocio superior a los $500 millones. Cuando este domingo los Rams y los Bengals se enfrenten en el estadio SoFi de Inglewood, California, las empresas estadounidenses también lucharán por ganarse a los aficionados. Tras un año difícil para la publicidad debido a la pandemia, las cosas comienzan a mejorar y las agencias presentarán una serie de anuncios con muchas estrellas. Mayor. We bring flavor.
Estos combinan humor con visión de futuro. General Motors lanza su línea de autos eléctricos con conocidos personajes de película, mientras que Hellmann's tematiza el desperdicio alimentario. Independientemente del producto, los anuncios no serán baratos. Este año su precio alcanzará los $7 millones por 30 segundos de televisión. Las marcas se presentarán ante un público de 90 millones de personas y para aquellas marcas nuevas que necesiten llegar a mucha gente, $7 millones no es tanto. Si son capaces de crear un anuncio que en tan poco tiempo pueda lograr una auténtica resonancia en la cultura popular, los beneficios que obtengan en los siguientes años harán que merezca la pena. La mayoría de empresas confían en la efectiva fórmula de anuncios con famosas personalidades y explosiones. Finalmente, lo que cuenta aquí es captar la atención del público. ¿Y quién ganará el partido? Claro, las apuestas favorecen a los Bengals, pero no sería la primera vez que el fútbol americano diese una sorpresa. No solo los enamorados ultiman los preparativos de San Valentín, los floricultores también quieren dejar listo hasta el último momento sus pedidos. Colombia es el principal proveedor de flores de Estados Unidos y el segundo productor mundial después de Países Bajos. La jornada de San Valentín representa alrededor del 15% de las ventas anuales de los floricultores colombianos. Y hasta aquí la economía. A ustedes muchas gracias por su sintonía y nos vemos pronto.